Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marian Pinto, soy estudiante de Economía de la Universidad de los Andes y cursante de la materia Política Fiscal. En esta oportunidad, mi trabajo trata sobre el gasto público en infraestructura. Bien, la inversión en infraestructura se define como el gasto destinado a obras por contratos y proyectos a producir que tiene el Estado. La inversión en infraestructura se considera un elemento importante en la política económica, ya que el buen desarrollo de la misma se considera en gran medida la base del crecimiento económico de un país. Esto se debe a que la apertura de obras de construcción genera empleo, genera un mayor nivel de producción y un mayor nivel de ingreso, lo que consecuentemente conlleva a un aumento tanto del consumo como del ahorro. En el caso de América Latina, la calidad de infraestructura se considera baja porque los respectivos países no hacen la inversión adecuada hacia este sector. Por ejemplo, países como Venezuela, Argentina, Brasil y Paraguay tienen una calidad de infraestructura baja respecto a los ingresos que estos países perciben. Lo contrario sucede en países como Guatemala, Panamá y El Salvador, cuya estructura se considera mejor de lo que se llegaría a esperar de estos países. Bien, el Estado, por su parte, debe de brindar garantías a inversionistas tanto del sector público como del sector privado. Para esto, el Estado debe mejorar los mecanismos de coordinación, de fiscalización, así como la creación de instancias de consulta y coordinación, tanto del sector público como del sector privado, pero especialmente esto es con el sector privado y también con los usuarios finales de la infraestructura. Sin embargo, por otra parte, el sector público representa una mayor proporción en este sector y por lo tanto desempeña un papel más importante en el fondeo de la infraestructura. Hay que tener en cuenta que para que un proyecto sea exitoso hay que escoger los proyectos adecuados. Estos deben satisfacer primero que nada las necesidades de los usuarios y también generar beneficio a la nación, así como la optimización de la cartera de infraestructura. Esto puede llevar a un mejor gasto del presupuesto en este sector. Otro factor importante es que hay que considerar que cada proyecto debe tener en su monto total de la inversión una cantidad asignada para los sobrecostos que puedan llegar a presentarse. Estos sobrecostos no siempre significan un aspecto negativo, pues la mayoría de estos sobrecostos se asignan en caso de que ocurra un desastre natural, que hayan limitaciones físicas o sociales que haga inevitable acudir a estos costos. Por ejemplo, en América Latina los sobrecostos superan la cifra del 48%. El 75% de los proyectos acuden a sobrecostos y el 65% de los proyectos sufren retrasos de 6 a 18 meses. Estos costos que tienden a enfrentar los países latinoamericanos se debe a la mala utilización de recursos o simples hechos de corrupción por parte de las autoridades competentes y encargadas a realizar estos proyectos. En el resto del mundo la cifra de sobrecostos es de un 28%, por eso es que el 48% se considera una cifra bastante alta con respecto a la del resto de los países. Sin embargo, algunos países de Latinoamérica han podido contar con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Multilateral de Desarrollo. En estos casos, los países han presentado sobrecostos entre un 17 y un 22%. Bien, volviendo al tema de la baja calidad de infraestructura, en los países de América Latina, factores muy importantes que influyen directamente en este sector son las persistentes fallas de servicio eléctrico y de agua. Por ejemplo, según una encuesta realizada por el Banco Mundial, se llegó a estimar que en países de América Latina las pérdidas económicas por la falta del servicio eléctrico llegaron a representar una cifra de 68.000 millones de dólares y también las pérdidas económicas por la falta de suministro de agua se asume que fueron muy parecidas a las del servicio eléctrico. Otro factor que influye en la calidad de la infraestructura es el mantenimiento de las mismas, ya que estas a través del tiempo van perdiendo su calidad.
Para esto, las autoridades competentes deben velar por el cuidado, la preservación e incluso la mejora de las mismas. Considerando también la baja calidad de infraestructura en América Latina, no se puede dejar hablar sin duda alguna del caso de Odebrecht, ya que esta constructora brasileña habría realizado varios hechos de corrupción a algunos países de esta región. Esta corrupción fue realizada mediante sobornos hechos tanto a presidentes, expresidentes y altos funcionarios de los cargos políticos, con el firme propósito de obtener beneficios en contrataciones públicas. Algunos de los países que fueron afectados por la corrupción que realizó Odebrecht están Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Bien, los proyectos para los cuales habría sido contratado Odebrecht se iban a identificar fácilmente mediante la ausencia de controles sobre precios y también los retrasos de tiempos en la ejecución de las obras de construcción. Ahora, los pagos que fueron realizados por sobornos y por campañas de financiamiento ilegal en Venezuela superó los 230 millones de dólares, de los cuales esta cantidad habría sido asignada supuestamente para obtener pagos primero del proyecto etanol de PDVSA por 30 millones de dólares, pago para el proyecto de Tocoma por 10 millones de dólares, pago de la ejecución del proyecto del Metro de Caracas y Metro Los Teques por 100 millones de dólares y pago para el financiamiento de campañas de políticos en Venezuela por 80 millones de dólares. Actualmente las obras para las cuales fue contratada Odebrecht en Venezuela y fueron inconclusas son las siguientes. Cable Tren Bolivariano, Central Hidroeléctrica Tocoma, línea 2 del Metro de Los Teques, línea 3 del Metro de Los Teques, línea 5 del Metro de Caracas, Metrocable La Dolorita, Metrocable Mariche, Metro de Guarenas-Guatire, Proyecto Agrario Integral Socialista, José Ignacio de Abreu en Lima, Puente Cacique Nigale, Sistema Vial Tercero Puente sobre el río Orinoco. De las obras mencionadas anteriormente, tomaré como ejemplo el Metro de Caracas. En este caso, la constructora brasileña realizó algunas estaciones del metro. Sin embargo, la mayoría de las estaciones que habían sido planificadas llevan más de 10 años en construcción y aún no han sido culminadas. Otro ejemplo es la línea 5 que recorrería el este de Caracas. Esta obra de construcción debió haber sido entregada para el año 2010. Sin embargo, para el año 2016 apenas había avanzado en un 30%. Otro ejemplo es el Cable Tren Bolivariano, cuya construcción empezó en el año 2013 y aún para el 2016 esta construcción no había culminado. Cuando se descubre a nivel mundial el fraude que ejercía Odebrecht en los países latinoamericanos, Venezuela decide cortar relaciones con la constructora brasileña y entonces se compromete a continuar con las obras para las que había sido contratada la constructora. Sin embargo, esto se quedó solo en palabras y las obras que habían sido empezadas por la empresa hoy en día se encuentran en deterioro. Para concluir con el tema, es fundamental resaltar la importancia que ejercen las acciones de un gobierno, tanto sociales, políticas y económicas, que incentiven a inversionistas tanto del sector público como privado de poder realizar obras de infraestructura en dicha nación, que no solo va a beneficiar a quien invierte, sino también al Estado y al usuario final. Gracias.